continuamos con una experiencia singular, porque el modelo cooperativo, en el que España desde luego es una referencia de éxito, ya contiene el propósito en su ADN. Y es por tanto, yo diría que es un modelo experto, un modelo avanzado, en el que muchos o muchas empresas se pueden fijar pues para aprender de su implementación y de su medición. Y para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a Agustín Marcaide, que es el presidente de la cadena de distribución Eroski, que pertenece, como ustedes saben, a la corporación Mondragón. Agustín Marcaide es además consejero de APD en nuestra zona norte, lo cual nos honra sobremanera. Agustín, muchas gracias por estar con nosotros y cuando quieras, sin más, tienes la palabra. Muchas gracias a vosotros, a Enrique y a APD, por dos motivos. Por haber organizado este congreso con una materia que me parece de gran actualidad y de pertinencia, como es el propósito de las empresas y las organizaciones. No en vano vivimos en momentos de una crisis general, motivada por una crisis sanitaria, es verdad, y todos durante esta crisis, incluidas las empresas, estamos interpelados por los efectos de la crisis y escrutados por las actuaciones. Y también te agradezco, Enrique, que me hayas invitado a participar para aportar la perspectiva desde la empresa cooperativa. Fíjate si será de actualidad que ayer a la noche le escuchaba a un tabernero de Bilbao decir que su propósito es hacer feliz a la gente. Y lo decía estas palabras. Eso es fácil, ¿eh? Eso es fácil. Y fíjate que Viniendo de un tabernero, digo. lo están pasando mal en este momento. Bueno, a pesar de representar a Eroski, no me voy a detener a describir cómo es Eroski o qué estamos haciendo u otras cooperativas de Mondragón. Hay mucha documentación accesible y me ofrezco a ampliarla a todo aquel que quisiera. Simplemente permíteme fijar unas pocas dimensiones para que se entienda bien desde qué perspectiva voy a hablar. Eroski es efectivamente un grupo de distribución fundamentalmente alimentaria con base cooperativa, es decir, su sociedad matriz está gestionada por socios consumidores y trabajadores socios de manera paritaria. Cuenta con 1.600 tiendas, sobre todo de alimentación, con 6 millones de consumidores socios, alrededor de 30.000 trabajadores, y Eroski forma parte del movimiento cooperativo de Mondragón. Está integrado por un centenar de cooperativas de sectores muy distintos y totaliza una suma de unos 80.000 trabajadores. Mondragón, además del área de distribución, tiene otras divisiones. Una es la de conocimiento, en la que destaca la Universidad Cooperativa de Mondragón y 14 centros de investigación, o la división financiera, con un banco cooperativo, Laboral Cucha, y una mutua de provisión social, Lagunaro, y un grupo industrial con numerosas cooperativas. Un grupo industrial muy internacionalizado, con 140 implantaciones productivas en países del mundo. La agregación de todas las actividades de Mondragón lo sitúa entre las 10 mayores empresas de la economía española. Bueno, voy a tratar de sintetizar mi intervención en 5 mensajes. Espero que la mayoría de los asistentes vean útil al menos alguno de ellos, aunque no sean empresas u organizaciones cooperativas. El primero de los mensajes es, efectivamente, que las cooperativas llevamos inserto desde el origen un propósito social. Es decir, cuando nacemos no con un pan bajo el brazo, sino con un propósito bajo el brazo. Y intuyo que es a esto a lo que se refiere el titular de esta ponencia, que hablaba de empresas con alma. Pero esto no es una cuestión que es exclusiva de las cooperativas. Las cooperativas tenemos en nuestro génesis un propósito social, pero también las sociedades laborales o las mutuas, entre otras organizaciones que forman parte de la economía social. El fundador del movimiento cooperativo de Mondragón, el sacerdote Arizmendiarrieta, solía decir que lo que buscaba era transformar la empresa para transformar la sociedad. Y dio con la fórmula cooperativa como la herramienta apropiada para eso. Pero si no hubiera encontrado esta herramienta, hubiese utilizado otra. El propósito, por tanto, no se puede relacionar de manera exclusiva con una fórmula jurídica. Hay multitud de empresas de diversa forma jurídica a las que les mueve un propósito social y en las que este es incluso un componente esencial. Siendo esto cierto, hay que reconocer que hay aportaciones a la sociedad que son comunes y generalizadas entre las cooperativas, porque vienen exigidas por la ley, por los principios cooperativos internacionales, se plasman en sus estatutos,
Gracias a esto, las cooperativas influyen allá donde están en conseguir una distribución más igualitaria de la riqueza y en la generación de culturas sociales de integración, corresponsabilidad, de autoexigencia en todo el mundo. Algunos ejemplos de estas aportaciones son cosas como la democracia en la gestión de la empresa, reflejada en el principio de una persona, un voto, o la no discriminación en la adhesión a la cooperativa, o la limitación de la amplitud de los abanicos salariales internos y de los niveles de retribución en relación con el entorno, o el destino de parte de los resultados a finalidades sociales y otra parte de esos resultados a las generaciones futuras, a través de la creación de reservas no repartibles entre los socios, lo que podemos llamar el legado. En las cooperativas de Mondragón se añaden, además, algunas otras prácticas, como la solidaridad entre personas de cooperativas diferentes, o entre las propias cooperativas, o la intercooperación empresarial creando fondos comunes solidarios. Y hay que recordar que estas cooperativas son empresas independientes que se asocian voluntariamente para esto. Y sin embargo, incluso en las cooperativas, para tener un mayor impacto social, hay mucho que mejorar a partir de este punto. Siempre hay un paso más que dar, decía el fundador. Y en estas estábamos hablando de estos propósitos naturales de las cooperativas cuando hace un par de años un profesor de una afamada escuela de negocios española nos visitó en nuestra sede social y centró parte de su exposición magistral sobre la estrategia en la empresa en el mensaje de que la responsabilidad social de la empresa consiste en aportar valor al accionista. Como os podéis imaginar, acertó de pleno en el mensaje y en el público que le estaba escuchando, un público cooperativo. Tal vez hoy estará conectado a este congreso y se habrá sumado ahora a la nueva corriente que nos ilumina desde los Estados Unidos. Bueno, la segunda afirmación es que en la mayoría de las ocasiones el propósito social de las empresas depende exclusivamente de la voluntad de esas empresas. Hay que decir que en muchos casos las entidades de la economía social y las cooperativas en particular tienen la misión social integrada en su mismo objeto social. Muchas se crearon para cubrir necesidades que tenía la sociedad en su momento. Así nacieron cooperativas de vivienda, de educación, de consumo, como Eroski o como Consum, o cooperativas que unen a agricultores o las cofradías de pescadores o las mutuas de seguros. Y hoy sigue siendo así en todo el mundo. Las necesidades encuentran en la fórmula cooperativa una herramienta importante de gestión. Hay unos 1.200 millones de cooperativistas en el mundo, reunidos en casi 3 millones de cooperativas. Digamos que estas organizaciones tenemos más presente el debate sobre el propósito de la empresa porque coincide con el debate sobre nuestra razón fundacional. Pero al mismo tiempo hay muchas cooperativas en las que aquello a lo que se dedican no se relaciona directamente con un propósito social. Hay cooperativas que son ingenierías civiles o fabrican motores de automóviles o de aviones. Y esto ocurre también con la mayor parte de las empresas no cooperativas. El hecho social en estos casos no está en lo que hacen, sino en cómo lo hacen y sobre todo en para qué lo hacen. Y este asunto pone prácticamente en igualdad de condiciones a las cooperativas con cualquier otro tipo de empresa que puede desarrollar una voluntad similar. ¿Y qué es lo que hace que unas personas o unas empresas desarrollen una voluntad de trascendencia social y otras no lo hagan? Pues no lo sé. Evidentemente hay factores culturales, ambientales que lo determinan, la herencia cultural que se reciba, cómo se hayan vivido esos valores y siempre el desarrollo y el cultivo personal. También influye, seguro, la marcha de la empresa, en el sentido del primum vivere deinde philosophari de Aristóteles. Pero también influye y mucho el que el empresario aplique una mirada proyectiva e inteligente a largo plazo y que concluya que desarrollar un sentido social también influye en la buena marcha de las empresas y de su empresa en particular. La tercera afirmación que diría es que toda empresa u organización tiene un propósito, pero no todos los propósitos son iguales. Algunos de ellos pueden identificarse como más valiosos socialmente. Cualquier empresa, por su mismo desempeño habitual, ya aporta beneficios sociales. Crea empleo, paga impuestos, paga a sus proveedores y ofrece un buen producto o servicio a sus clientes. Si no lo hace, desaparece. Es cierto que cumplir la ley o hacer un buen producto y retribuir a los propietarios es imprescindible para sobrevivir. Pero esto no es suficiente para tener una vida con sentido. Igual que respirar es imprescindible para seguir vivo, pero
Nadie encontramos el sentido de la vida en solo respirar. En las cooperativas, por ejemplo, no basta con ser cooperativa. Si la resultante es que en lugar de tomar como misión el aportar valor al accionista, lo cambiamos por aportar valor, hacer rico, quiere decir, al socio de la cooperativa, tal vez el paso que hemos dado no sea suficiente desde una mirada verdaderamente cooperativa o desde una mirada socialmente exigente. Plantearse cuándo el propósito empieza a tener sentido social, se entiende, nos lleva al momento en que ese sentido trasciende el interés personal del propietario, cuando el propósito supone un esfuerzo y logra un alineamiento entre los intereses de los propietarios y los de otros grupos de interés, los famosos stakeholders. Y en esto, evidentemente, hay grados diferentes de compromiso. Uno de los grupos de interés más cercanos es el de los trabajadores de la propia empresa. En las cooperativas de Mondragón, los trabajadores son los socios, los propietarios de la empresa. De una sola vez, el propietario y el trabajador coinciden, dos stakeholders en uno, dos intereses que en otros lugares podrían ser contrapuestos, aquí necesariamente deben integrarse plenamente. Pero también hay muchas empresas no cooperativas que desarrollan modelos de compromiso con sus trabajadores. Podría mencionar a la Asociación de Empresarios ADEGI de Guipúzcoa, que impulsa una nueva cultura de empresa que persigue esta integración de intereses. Pero hay muchos más intereses que alinear para ampliar el sentido social de una empresa. Los más inmediatos y sencillos son los intereses de quienes tienen relación con la empresa, clientes, proveedores, grupos de opinión, gobiernos, y que pueden influir en la buena marcha del negocio. Pero también es necesario prestar atención a otros de los que nos solemos olvidar porque su poder de influencia sobre la marcha del negocio es menor. Por ejemplo, entre estos grupos de interés, me permito mencionar a las generaciones futuras, un colectivo al que no podremos invitar a que opine ahora, pero que sin duda se acordará de nosotros y de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando nos tenga que pagar las pensiones y la deuda pública que creamos en nuestra generación, o cuando tengan que sufrir las consecuencias de nuestros excesos. A veces el propósito de una empresa está formulado de manera expresa, en forma de misión, pero en todos los casos, incluso cuando la misión no está formulada, el verdadero propósito de una empresa siempre se deduce de sus actos. Y a veces estos actos contradicen la formulación escrita. Con frecuencia, las formulaciones de la misión o los valores suelen ser ejercicios de poco interés y relevancia, porque no consiguen afectar a los actos de la organización y a veces ni lo pretenden, y simplemente son un ingrediente de las comunicaciones en las memorias de RSC. Cualquier organización puede formular una misión, es sencillo. Incluso una organización criminal puede hacerlo y esa misión incluso puede ser hasta social. Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero para que no sea en vano, el esfuerzo de definición del propósito solo tiene verdadero sentido si hay una vocación de usar esa reflexión para poner en marcha o para acelerar un proceso de cambio, que debe acabar necesariamente por modificar el comportamiento de la empresa. El ejercicio que recomiendo es precisamente el de desplegar la misión o los valores declarados en comportamientos y en resultados que creemos que serían coherentes con ellos. Y hacerlo honestamente, con otros grupos de interés si se quiere, y llegar a conclusiones sobre los resultados de ese ejercicio y mejor llegando a compromisos de avance. Por ejemplo, si afirmamos nosotros que deseamos mejorar la alimentación de los consumidores, ¿qué actos acompañan o contradicen esa afirmación? La cuarta afirmación que me gustaría someteros es que la sociedad está empezando a ser cada vez más exigente con la actuación de las empresas y no solo con los políticos, a los que antes parecía que nada de lo que hicieran les afectaba en las elecciones. Ahora parece que todo esto está cambiando. Hay muchos factores que impulsan esta mayor exigencia de la sociedad. Uno de ellos es la mayor transparencia de la información, otro es la existencia de numerosos observadores y activistas en múltiples campos, y a esto hay que añadir el factor acelerador y multiplicador de las redes sociales. Todo esto puede desembocar en campañas de presión de todo tipo, de amplitud y profundidad. La presión social, directa o indirecta a través de los cambios legislativos, es un agente que fuerza a las empresas a cuestionarse su papel. Y ante esa presión y las crisis se puede actuar de forma reactiva, forzada, pero el modo más genuino de actuar es plantearse seriamente el propósito o la misión de la empresa y asumir ese propósito a través de una declaración expresa y comprometida, como cuando uno quiere dejar de fumar, que se lo dice a todos.
y hacerlo con la voluntad de influir en la estrategia empresarial y de que se plasme una progresiva modificación de esas actuaciones cotidianas que decía antes. Las materias sobre las que una empresa o organización puede volcar su propósito trascendente o social a través de la modificación de sus comportamientos son múltiples. Hay un grupo muy básico de propósitos que tienen que ver con el cumplimiento de las normas y de la ética en los negocios. Me estoy refiriendo a la evasión de impuestos, a la corrupción en los negocios, al trabajo digno. Ya sé que parece hasta insultante mencionarlo, pero cada una de estas cosas tiene en nuestro país una presencia relevante, como indican los índices internacionales de corrupción en los negocios o el nivel de economía sumergida, por ejemplo. Por encima de ese nivel, me gustaría apuntar que el mundo ya tiene unas metas. El mundo tiene un plan definido por las Naciones Unidas y un plan que apela directamente a todos los actores sociales y especialmente a las empresas. Me refiero a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Y si tuviera que identificar algunos de entre ellos, destacaría los que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental, que son emergentes pero muy poderosas por la movilización social que concitan y muy relacionadas con la actividad empresarial. El CO2 y el calentamiento global, la deforestación y la pérdida de diversidad relacionados con cultivos, o el uso del agua potable, o la contaminación del mar, los plásticos de un uso. Pero hay muchos más aparte de la sostenibilidad medioambiental, como conseguir la igualdad de derechos de la mujer en las empresas. El modo en que cada empresa se vea apelada depende del sector o entorno en el que está cada una presente, pero sobre todo depende de cómo viva esa apelación y de si se siente o no concernida a hacer algo más o menos cosmético o más o menos estructural. Por ejemplo, en Eroski decidimos impulsar la salud y la sostenibilidad a través de la alimentación, porque esa es nuestra actividad principal. Y lo hemos desplegado en 10 compromisos que hemos comunicado interna y externamente y que vigilamos y desplegamos anualmente. Y la quinta afirmación que me gustaría comentar es que las empresas son los protagonistas ineludibles del progreso sostenible de la sociedad. Un progreso sostenible requiere que se consigan sociedades cohesionadas y solidarias. Y en esto las empresas tenemos un papel esencial que jugar. Esto, evidentemente, no se resuelve solo con pagar los impuestos y cumplir la ley vigente. Las empresas con propósito social somos quienes resolveremos las demandas de la sociedad. Y si no, no se resolverán. Y esta no es una materia exclusiva de los políticos. Los políticos, las instituciones, recogerán las inquietudes sociales, las transformarán en normas, pero las empresas somos las que encontraremos las respuestas y las soluciones. Y también nos podemos proponer ir por delante. Esta actitud proactiva en lugar de pasiva es lo que surge, lo que cambia cuando se define sinceramente un propósito social. Atender las necesidades de la sociedad es un buen punto de partida para que una empresa sea competitiva, pero no es suficiente. Hay que encontrar las fórmulas para que además sea viable económicamente. No se puede decir que invariablemente los clientes valorarán positivamente cualquier esfuerzo realizado por la empresa en favor de la sociedad y que lo recompensarán con su fidelidad. Esto sería estupendo si fuera así, pero ya sabemos que esto no funciona así. Depende de muchos factores y entre ellos están los de dar una buena ecuación de valor y precio. Pero también es verdad que en ese valor, para muchos clientes, el valor social puntúa, siempre que sea auténtico y siempre que seamos capaces de hacerlo visible de una manera eficiente. Además, la necesidad de ser competitivos también nos impulsa a ser diferentes, pero hay que reconocer que muchas cosas de estas van a ir dejando de ser diferenciales y pasarán a ser estándares o niveles básicos en los que no se puede fallar, y esos niveles irán siendo crecientemente exigentes. Las empresas que no cubramos los mínimos quedaremos muy expuestas. Ni siquiera las estrategias de costo bajo van a quedar libres de esa necesidad. Queda la opción de comportarse de un modo asocial, no socialmente responsable, pero creo que esto va a quedar solo para empresas y sectores cada vez más marginales. Aquellos que piensen que están protegidos de los escrutinios. Las empresas de futuro no se arriesgarán a cometer ese error. Creo que estamos empezando, para terminar, creo que estamos empezando una era en la que conseguir una mayor cohesión social va a ser un foco de atención creciente por parte de todos. Los movimientos populares que estamos viendo en muchos países, los chalecos amarillos de Francia, en Chile o en Estados Unidos o en España, estos movimientos populares son un fenómeno novedoso que refleja estas tensiones sociales incubadas en la desigualdad y que se plasman en una fragmentación de la sociedad en falta de cohesión.
la mayor diversidad y complejidad cultural y social de las sociedades, el estancamiento o incluso retroceso en el progreso social, junto a las amenazas sociales globales, sanitarias, medioambientales o demográficas que tendremos que encarar entre todos, son datos que debemos aprender a gestionar bien en estas sociedades complejas. Y si no lo hacemos con éxito, no habrá un buen contexto tampoco para las empresas. Es decir, las empresas no debemos quedar al margen y debemos formar parte del debate y de la solución. Y estoy seguro que reflexiones como las de estos días nos están acercando mucho a este futuro deseable. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Agustín. No sabes cómo coincidimos contigo, especialmente en ese quinto punto que comentabas, las empresas, y se está diciendo a lo largo de todas las ponencias en este Congreso, somos agentes de cambio como no lo hemos sido nunca en la historia económica reciente. Yo tenía dos o tres preguntas para ti, pero voy a intentar resumirlas en una porque tenemos apenas 1 minuto, 2 minutos para la contestación. Yo creo que es, digamos, la madre de todas las preguntas en este Congreso. Muy cortita. ¿El propósito añade o resta competitividad? Lo que creo que añade o resta competitividad es un propósito bien traducido a comportamientos y en cuestiones que sean bien trasladadas a los consumidores. Creo que cada vez más la sociedad va a premiar más y en más sectores comportamientos responsables y a descartar aquellos comportamientos que no lo son. Esta es una tendencia muy visible y además deseo que sea creciente, pero seguramente creo que prever que sea creciente es acertar, ¿no? Hay mucho margen, aparte de esto, para hacer las cosas mejor o peor desde la perspectiva de la competitividad. Incluso teniendo los mismos deseos, puede hacerse las cosas bien o mal. Es decir, hay mucho espacio para la competitividad, además de tener un propósito. Pero creo que el no tener un propósito social, la sociedad lo va a ir penalizando cada vez más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Agustín, una vez más. Yo creo que nos has ayudado a entender lo que es el propósito, no solo en el ámbito cooperativo, sino lo que es el concepto de propósito en general. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros.